Pasa a ustedes, hermanos. Doy gracias al Señor porque me permite estar esta tarde noche delante de ustedes y me permite llevar este mensaje, esta reflexión ante ustedes, permitiéndome la vida hasta este momento y respetando el título del mensaje de este día, el cual es Bautizados en agua y en espíritu. Hoy, hermanos, damos inicio a un nuevo capítulo de Hechos. En esta tarde noche iniciamos con el capítulo 19. Este capítulo trata principalmente de las actividades de Pablo en Éfeso. Es ahí donde, si mal no me equivoco, duró más tiempo su trabajo, su predicación. Creo que en ningún otro sitio más duró o tuvo más tiempo de trabajo que ahí. Casi fueron 3 años de su vida los que trabajó en Éfeso, hermanos. Vamos a darle un poquito de contexto histórico a Éfeso para podernos ubicar de una forma más precisa históricamente hablando y veamos cuál era la situación de la ciudad de Éfeso en aquellos ayeres, en aquellos años. Veamos algunas características de Éfeso para ver por qué el bautismo en agua y en espíritu. Éfeso en aquellos años era el mercado de Asia Menor. En aquel tiempo era el comercio que seguía la ruta de los ríos. Éfeso estaba en la desembocadura del río Caistro, que en aquellos años contaba con un puerto que controlaba la riqueza del interior del Asia Menor, hermanos. Por ahí transitaba todo lo del Asia Menor. Podemos darnos una idea de todo lo que se comerciaba en ese puerto, de acuerdo a lo que se menciona en Apocalipsis 18 del 12 al 13. Ahí se nos da una pequeña descripción del comercio que había en Éfeso. Ahí se menciona en Apocalipsis, en el versículo 12, 13, que nos dice que había mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, de incienso, de mirra, de olivano, de vino, de aceite, de flor de harina, de trigo, de bestias, de ovejas y caballos, y carros y esclavos, y almas de hombres. Todo ello pasaba por ese puerto, hermanos, por ese puerto de Éfeso. A Éfeso también se le conocía como el tesoro del Asia Menor. Algunos, algunos ilustres de aquellas épocas le llamaban la feria de las vanidades del Asia Menor. En Éfeso se instalaba el tribunal del gobernador romano. Fíjense cuán importante era Éfeso, que ahí se instalaba un tribunal del gobernador romano. Ahí se juzgaban casos importantes. Por lo tanto, se conocía de la dignidad, de la pompa y del poder romanos. En Éfeso se celebraban los Juegos Panjónicos. Estos juegos ya casi no son conocidos y creo que muy pocos en lo personal yo no conocía sobre estos Juegos Panjónicos. Estos juegos estaban dedicados a Poseidón el Iconio. Fueron allá por el siglo IX antes de Cristo que se celebraban estos juegos. Todos los pueblos jónicos se reunían en esa ciudad y ahí se celebraban estos juegos junto con un festival. Todo el, todo el país se reunía en Éfeso a presenciar estos juegos. Ahí se organizaban y se celebraban. Y era un honor de presidir estos juegos. A la persona que alcanzaba tal dignidad se le llamaba asiarca. Éfeso también tenía otra característica, hermanos.
era el refugio de los criminales. El templo de Diana o de Artemisa tenía un derecho de asilo a los criminales. Es decir, que cualquier criminal del mundo conocido que llegaba al área alrededor del templo tenía inmunidad y no podía ser tocado por la autoridad. Por tanto, todo Éfeso estaba habitado o pululando de criminales. Y era un hogar de criminales, hermanos. Aparte, Éfeso era un lugar de superstición. Un lugar de superstición pagana. Aquí me acordé de la Edad Media, porque aquí Éfeso era famoso por los amuletos que se conocían como las fórmulas efesias, porque estas garantizaban, eran como pergaminos, hermanos, garantizaban la seguridad en un viaje, garantizaban que las mujeres estériles podían tener hijos, garantizaban el éxito en el amor y en los negocios. Me acordé de las bulas papales en la Edad Media, que garantizaban también este tipo de cosas, hermanos. Pero la mayor gloria de Éfeso era el templo de Artemisa, como lo mencioné, o de la diosa Diana, como era conocida por los romanos. Este templo, hermanos, era una de las 7 maravillas de ese mundo antiguo conocido. Tenía 127 pilares y cada pilar era regalo de un rey. Eran de reluciente mármol pario. 36 de ellos tenían incrustaciones y adornos de oro. La imagen de Artemisa no crean que era de una diosa hermosa y bella. No, no, hermanos. Era una negra chaparrada con muchos senos que representaba la fertilidad. Era tan antigua que la misma población, que los mismos efesios desconocían y no sabían ni siquiera el origen de dónde provenía ni la fecha en que había sido instaurada. No conocía ni siquiera el material de que estaba hecha. Esta situación, todo este contexto económico, político, social, religioso, era el que prevalecía en Éfeso cuando Pablo comenzó sus actividades en esa ciudad, hermanos. Este era el contexto que existía en Éfeso cuando Pablo comenzó a predicar y a llevar el evangelio en esa ciudad. En Hechos 19, en los versículos del 1 al 6, se nos hace mención, y se nos hace mención precisamente ahí, en los primeros capítulos, de un cristianismo incompleto. Y lo vamos a ver a detenimiento, hermanos. Porque se nos hace mención en primera instancia de un bautismo en agua, que no es una proclamación de perfección, ni tampoco que nos hará perfectos, hermanos. Es una declaración de fe, de sumisión y de disposición para permitir que Dios nos perfeccione. Leamos nuevamente Hechos 19, del 1 al 6, que ya lo leímos anteriormente a través de nuestra hermana Betty, pero volvamos a releerlo detenidamente. Mientras Apolo estaba con Corinto, Pablo fue a Éfeso por tierra. Allí conoció a un grupo de creyentes a los que preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando os convertisteis? No, le respondieron. Ni siquiera sabemos qué es eso del Espíritu Santo. ¿Qué clase de bautismo recibisteis? Les preguntó otra vez. El de Juan, le respondieron. El bautismo de Juan, les explicó Pablo, era una señal de arrepentimiento. Pero Juan le dijo a la gente que tenían que creer en el que venía detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron el evangelio completo,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les impuso las manos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y se pusieron a hablar en otras lenguas y a profetizar, y eran unas 12 personas. En estos versículos, hermanos, vemos que Pablo encontró en Éfeso, o se encontró en Éfeso con unos cuantos creyentes que se habían quedado a la mitad del camino. Posiblemente, o al parecer, habían sido seguidores de Juan el Bautista, pero no habían conocido al Cristo. Y ellos habían recibido el bautismo de Juan, pero ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo en el sentido cristiano. Tenían un cristianismo incompleto. Tenían un bautismo solo en agua. No habían escuchado las buenas nuevas. Pero ¿qué diferencia había entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús? Mateo 3, del 7 al 12 nos ubica. Pueden buscarlo en sus Biblias, hermanos. Mateo 3, del 7 al 12 nos dice. Les doy unos minutos, unos segundos para que busquen este pasaje bíblico. Mateo 3, del 7 al 12. Yo lo leeré, hermanos. Ustedes pueden seguirme con su vista. Mateo 3, del 7 al 12 nos dice. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque no os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Y esto se reitera en Lucas 3, del 3 al 11. Si gustan seguirme en sus Biblias, hermanos, Lucas 3, del 3 al 11. Ahí se nos reitera estas palabras. Lucas 3, del 3 al 11, dice a la palabra: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón del pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué hacemos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermanos, estos 2 relatos revelan una gran diferencia fundamental entre la predicación de Juan el Bautista y la predicación que llevará o que llevó a cabo el Señor Jesús. La predicación de Juan el Bautista anunció el juicio de Dios, mientras que la predicación de Jesús era la buena noticia de la salvación. La predicación de Juan era la etapa, una etapa del camino. Era la primera etapa del camino. El mismo Juan sabía que tenía que señalar a uno que estaba por venir, a uno que estaba atrás de él mucho mayor. Mateo 3:11. En Mateo 3:11 está reiterado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ahí lo dice Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso, ya que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16 también lo menciona, hermanos. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Juan sabía que venía uno más poderoso que él, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Hermanos, la predicación de Juan, como les comenté, era la primera etapa de las 2 que componen la vida espiritual de los cristianos. La primera etapa es la de darnos cuenta de nuestra condición natural, de que merecemos nosotros la condenación de Dios. Esta convicción, hermanos, lleva consigo un esfuerzo para mejorar, pero esta mejora conlleva un fracaso inevitable, porque nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras carnalidades, en nuestra humanidad, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ganas. Y ese no es la finalidad. Ese no es lo que debemos de hacer. Debe de estar complementada con la segunda etapa, que es cuando llegamos a ver la gracia de Jesucristo, que es cuando nos ofrece la salvación de la condenación. Esta segunda etapa, hermanos, nos lleva al descubrimiento de que nuestro esfuerzo por mejorar recibe la ayuda de la obra del Espíritu Santo, que nos permite hacer
lo que no podemos hacer solos ni por nosotros mismos con nuestro esfuerzo. El bautismo del agua, del arrepentimiento, no es solamente eso, hermanos. No por habernos arrepentido, creemos que es suficiente. Necesitamos estar plenamente convencidos del evangelio del Señor, de llevar a cabo lo que el Señor nos vino a mostrar, de sentir la presencia del Espíritu Santo. Esto nos muestra una gran verdad, porque sin el Espíritu Santo no existe el evangelio, hermanos. No existe un evangelio completo. Aunque reconozcamos el error de nuestro camino y nos arrepintamos y queramos cambiar, solo podremos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios, hermanos, que Dios nos da como un adelanto de todo lo que Cristo ha ganado para con nosotros y que nos ofrece a través del evangelio. No solo es el bautismo en el agua o a través del agua. Este debe de complementarse con el bautismo en el Espíritu Santo. Y este se da, hermanos, cuando se practica lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar y permitimos que el Espíritu obre en nosotros. Es cuando realmente estamos bautizados en agua y en espíritu. Amén. Pasa a ustedes, hermanos.